Pero acá estamos, en la Dirección de Derechos Humanos de Hurlingham, está la muestra de Ana Frank y nosotros, como es una muestra importante, queríamos tener más detalles. Y bueno, estamos acá con Rafa Berencochea, que es el director de Derechos Humanos, que él nos va a contar y luego te presentas tú y también nos cuentan un poco y nos dan información a nosotros. Dale, bueno, esta muestra la tenemos gracias a una articulación que pudimos hacer con el Centro Ana Frank de Argentina, que es una subsidiaria del Centro Ana Frank de Amsterdam, Holanda, ¿no? Ah, bien, bien. No, es el gobierno municipal que obviamente el Centro de Ana Frank abre la propuesta, la posibilidad de de poder hacer en distintos lugares la muestra que ellos tienen, que tienen varias muestras, ¿no? Tienen un museo itinerante, que es en realidad por el que fuimos primero, pero que todavía Bien. no estábamos en condiciones de venir, que esperamos que suceda pronto. Bien. Y bueno, y esta pudimos lograr que sí nos faciliten esta muestra para poder tenerla acá, accesible a todas las vecinas y los vecinos de Hurlingham, ¿no? Más o menos, ¿qué es? Yo digo Ana Frank, es decir, ha estado ella pobre y han estado millones de personas en su misma situación. Es decir, ¿qué es lo que tiene la historia de Ana Frank o qué tendría, ¿no? Porque eso es subjetivo en cada uno de nosotros, qué tendría que atrapa que atrae sobre otras 6 millones de historias? Es decir, sin contar, es decir, a las otras etnias a las cuales los nazis le hicieron daño, ¿no es cierto? Y yo creo que es el ser una niña y la posibilidad de escribir, de poder decirlo, de poder haber estado ocultos y haber podido tener ese desarrollo, ¿no? Claro. Y también el hecho que en definitiva varias otras familias también la protegieron. Claro, sí, sí, Familias no absolutamente. judías, digamos, que tenían la libertad de moverse. Y vos con tus ojos de mujer, ¿cómo la ves a Ana Frank? Debes decirte otras cosas también, ¿no? Bueno, yo a Ana Frank la conocí en mi infancia y cuando iba llegando a la edad de Ana Frank me sentía completamente representada desde la adolescencia. Y entonces yo lo que rescato es que en medio de todo ese momento que estaban viviendo, de opresión, de miedo, de necesidades, Claro. eh, ella conservaba en algún lugarcito de ella o buscó conservar esa esencia del adolescente, de cualquier niña adolescente con sus sueños, enamorándose, soñando ser escritora y periodista cuando pasara todo. Eso es lo que rescato y es lo que siempre también cuando recomiendo ese libro a adolescentes es como que busquen y se sientan identificados en ese corazoncito, ¿no? de adolescentes. Lo interesante también, escuchándote a vos, yo digo, lo interesante es esa dualidad humana, ¿no? Es decir, por un lado una oscuridad total, ¿no? Pues yo siempre digo, como decía Primo Levi, los nazis no estaban locos, no eran el demonio, eran la parte más oscura del ser humano. Representaron ellos que nadie está exento de eso. Y por otro lado, es decir, en una niña adolescente, evidentemente a sabiendas de que su vida estaba corriendo riesgo, de cualquier forma diciendo, bueno, ¿quién evita que yo pueda pensar qué quiero hacer si sobrevivo a esto, ¿no? Es decir, cómo enciendo la luz de vuelta de la humanidad, como diciendo, se fueron, prendo la luz y empieza la vida otra vez, ¿no? Eso es interesante. ¿Cómo lo ha tomado la gente que ha venido a la muestra, lo que ustedes observan? Bueno, es una suelta de emociones. Claro. Porque bueno, está aquel que es como que ve y es como que ve el contexto en el cual se escribió aquel libro, aquel diario que leyó, y conoce, es como que conoce más de cerca a la protagonista, a Ana Frank, y además con la guía se hace todo, se le da un contexto histórico y social. Y bueno, hay gente que se conmueve,
gente que, bueno, le parece hermoso y lo vuelve a recorrer, sobre todo también la toma de conciencia y no es descubrir, pero es como tomar esa conciencia del paralelismo entre la situación de Ana Frank y bueno, todo, Ana Frank es como una persona emblemática en la muestra, con todas las dictaduras, porque también se hace referencia a la última dictadura militar en Argentina y es como lo que... interesante, volviendo a la muestra, lo interesante de esta muestra, además, lo que tiene como propuesta es la posibilidad, acá se formaron docentes y alumnos para poder ser guías de las muestras. Mirá qué interesante. ¿No? Entonces, eso también está bueno y genera todo una... Después los chicos o las mismas docentes terminan siendo también los guías de las escuelas que vienen a visitar la muestra. Eso es muy, muy interesante. Yo insisto y remarco de que Ana Frank es algo que pasa, pero yo pienso de vuelta en nuestras mujeres latinoamericanas perseguidas, es decir, que cuando aparece el testimonio, por ejemplo, en América Latina, es decir, todos saben que los torturadores se ensañaron con las mujeres. Se ensañaron con las mujeres. Entonces, ¿cuántas Ana Frank tenemos nosotros también? Y que a través de ella, es decir, de Ana Frank, dice, bueno, se abre una puerta por la cual, como ella dijo en algún momento, que algo vos tomaste, ¿no? Siendo más chica, de esto, bueno, esperemos que la sociedad pueda ver esta muestra y de repente le va a aparecer alguien como un fantasmita al costado, como que diciendo, viste, acá aparecen cosas parecidas también, ¿no? Sí, sí, y siempre está la duda de si no nos cuidamos, si esto no puede volver a suceder. Claro. Si pudieran hacer una evaluación de este tiempo, acá en la Dirección de Derechos Humanos, que nos puedas contar. Y la verdad es que muy satisfechos, creo que estamos en un proceso de construcción de un espacio que aporta y que sirve para colaborar en la educación y además en la formación de cada uno como nosotros, como personas. No se preocupan por nada. En 1933, un partido antisemita llega al poder en Alemania. Un partido que odia a los judíos. Su jefe es Adolf Hitler. El partido se llama Stab y a sus miembros los llaman nazis. Alemania es un país pobre. Hitler ha prometido sacar nuevamente a flote a la nación. Él piensa que los alemanes deben estar orgullosos de su patria. Según él, necesitan un líder fuerte y débil, ya que están amenazados por el enemigo. Según Nazis, esos enemigos son... Es fundamental saber dónde quedan las cosas, porque ¿qué vivo? Yo ando todo el día por la calle y sé dónde quedan las cosas. Lo que no quiere decir que todos estén obligados a saber. Contanos exactamente dónde estamos. Esta es la Dirección de Derechos Humanos de Hurlingham. Contanos todos los datos de contacto. La Dirección de Derechos Humanos de Hurlingham está abierta de lunes a viernes, de 10 a 18, más allá de siempre hay muestras, siempre hay actividades. La dirección es Richieri al 1200, esquina Isabel la Católica, en el predio del ferrocarril San Martín, ahí se escucha el tren, en el espacio de la memoria. Y si no, pueden escribir por correo electrónico a ddhhurlingham@gmail.com. Facilísimo, ddhhurlingham@gmail.com. No te podés olvidar. ¿Algún contacto más? No, con eso, por ahora. acá, bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos acá en la Dirección de Derechos Humanos en esta muestra lindísima, muy interesante sobre Ana Frank. A nosotros, por una cuestión de identidad, nos gusta que la gente se presente y diga, yo soy... Mi nombre es Carolina, soy profesora de inglés en formación y bueno, estoy como colaboradora, como guía en esta muestra sobre Ana Frank. Es una muestra
que trajeron los chicos desde el centro de Ana Frank, desde el museo que está en Capital, y bueno, esta es una pequeña muestra donde podemos encontrar un poco del contexto de la vida de Ana, sobre la historia del Holocausto, Segunda Guerra Mundial y la transversalidad con la historia nuestra propia sobre la última dictadura cívico-militar, y me parece muy importante que esto pueda llegar acá a Hurlingham, más que nada por el año tan especial para nosotros como argentinos, con los 40 años ininterrumpidos de democracia. En lo personal, ¿cómo descubriste esto vos y cómo te impactó? Bueno, desde chica que tuve la posibilidad de leer el libro, el diario de Ana, sí, me llamó mucho la atención, siempre tuve mucha curiosidad por lo que es la historia en general, bueno, a través de redes y demás descubrí el centro de Ana, el museo, tuve la posibilidad de visitar el museo, y bueno, es muy impactante la historia, y sobre todas las cosas lo que más me llega, por una cuestión de que es nuestra historia, todo lo que tenga que ver con la dictadura cívico-militar, que tantas heridas hasta el día de hoy nos están abiertas, ¿no? Es una lucha de la que hasta hoy en día se debe continuar, más que nada con la memoria, ¿no? Y que este tipo de historias lleguen a la comunidad, así que bueno, eso es lo que más me impacta, ¿no? Las similitudes de las historias con nuestra historia propia de Argentina. Y sí, porque uno piensa en ella, en Ana Frank, en la situación de sentirse perseguido con una amenaza de muerte real, porque no es otra cosa que una amenaza de muerte real, en forma brutal, sin medias tintas, y entonces, como vos dijiste, empieza a pensar en alguna chica de alguna familia argentina o latinoamericana sintiéndose igual de perseguida y sintiéndose que no tenía escapatoria muchas veces, ¿no es cierto? Exacto, y con la importancia de que vos recién lo dijiste, sobre mi identidad, sobre presentarme, sobre la identidad también de Ana, el ocultar cuáles eran sus creencias, cuál es su historia, y también lo que pasa con hoy en día con muchos desaparecidos, que todavía es una lucha de las abuelas, madres, hijos, incluso nietos, que le cambia completamente su vida, su historia, al enterarse que uno de los integrantes de su familia tuvo que ver con esta desaparición de criaturas, de niños durante la dictadura. Claro. Entonces me parece también súper importante destacar eso de la identidad, y del poder de expresión de lo que creemos, de nuestras libertades, de nuestras ideas. Y nosotros estamos en un ámbito donde los tres que estamos filmando somos seguramente familias de origen europeo, ¿no? Pero vamos hoy en día a la actualidad latinoamericana y hay persecución de mapuches, persecución de collas, en distintas, lo que pasa en el interior de Perú, lo que está pasando en Jujuy actualmente y demás, y eso, digamos, ahí sí que no tienen nada de prensa, ni libros para hacer, ni la masividad de la humanidad que conozca de esto, ¿no? Exacto, bueno, es una discusión actual lo que está pasando en Jujuy, sobre todo con los territorios de los pueblos originarios, claro. Y en el día a día, hablando con diferentes grupos, me dicen, pero esto como que es algo que recién empieza, y mi reacción es, no, esto no empieza recién, hace muchísimo. 500 años. Exacto, hace muchísimos años de la lucha de los pueblos aborígenes, que hoy en día ya ha tenido repercusión por ciertos, más que nada por la represión policial. Claro. Que hoy en día haya tenido repercusión no significa que la lucha no haya sido de hace cientos de años, ¿no? Entonces, eso mismo, ¿no? Del tema de las identidades, del tema de
cuál es nuestro lugar. Por ejemplo, en la historia de Ana y de los judíos, ellos les habían quitado la nacionalidad, no pertenecían a ningún lado. Sí, Al lo ser que le judíos, llaman apátridas. Sin patria. exactamente, sin patria. Entonces, nuestros pueblos aborígenes, que les son, les son extraídas sus tierras, sus recursos, su lugar, su lengua también, ¿no? Porque van matando su lengua, y yo como futura profesora de inglés, lo importante que es la lengua como parte de la cultura, es matarlos en vida. Entonces también es muy importante traer este tipo de luchas actuales, ¿no? Que son debates para profundizar, como está pasando en Mendoza, ¿no? Vos estabas diciendo, y terminan de votar una ley donde dicen que los mapuches no son argentinos, los mapuches que viven en Mendoza, entonces le han extirpado la patria directamente. Estamos teniendo gente en Argentina que según la ley en Mendoza no tienen patria, se las han quitado, y parece mentira, porque la Constitución argentina, siempre digo que me parece que a muchos la Constitución argentina es tan buena que les queda grande. Exactamente. Que es un traje que les queda muy grande. Sí, sí. La Constitución argentina también invita a cualquier ciudadano Claro, del mundo a ser parte de nuestro pueblo, de nuestra cultura, y es un orgullo para nosotros que todo aquel que quiera habitar el suelo argentino, así tal cual lo dice la Constitución, y que hoy en día esté en discusión eso, nos atrasa muchísimo todos los derechos que se fueron que fueron construyendo y que fuimos alcanzando a través de los años, ¿no? Claro. Entonces es muy importante traer al debate, más que nada en este año de los 40 años ininterrumpidos de democracia, para no retroceder, para cuidar nuestros derechos. Para cerrar, cuando vos estás acompañando en alguna visita acá a adolescentes, ¿qué es lo que te dicen? ¿O qué es lo más habitual que te pregunten o que ellos expresen como emoción? Bueno, en principio causa mucha conmoción en ellos la historia del Holocausto. Claro. No pueden entender quizás tanta maldad, tanta persecución a un pueblo, ¿no? Y hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? De los grupos minoritarios, o como fueron los gitanos, bueno, toda la población judía, como fueron gente con diferentes capacidades. Sí, los discapacitados alemanes también. Exacto, ¿no? Y se sienten muy cercanos a esa historia, más que nada porque Ana era una chica adolescente que pasó desde los, según el registro de ella en su diario, de los 13 a los 15 años, con lo que eso significa, con un montón de cambios de personalidad. Ya pasaba, digamos, de ser una niña a ser una adolescente. Entonces ellos se sienten muy cercanos a ella, claro, en la edad, y como una chica como Ana, y más que nada en esta post-pandemia, cómo se sintieron ellos estando en ese encierro que teníamos cada uno en nuestras casas, que ella estaba obviamente con un peso mucho mayor, que era el de cuidar su vida, el de perder la vida, también el cuidado de su familia, el tema de convivir en un lugar tan chico con tantas personas. Entonces ellos lo sienten hoy en día muy, muy cercano por las vivencias propias, por la edad. Así que es un tema que los chicos toman, que les interesa mucho. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, la muestra hace un recorrido cronológico de todo el contexto histórico, social y familiar de Ana Frank. La historia de Ana Frank se puede decir que empieza como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El papá y un tío de Ana Frank fueron combatientes durante la Primera Guerra Mundial, y luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania queda devastada económicamente, moralmente, surge un movimiento primero y luego un partido, que es el
nacionalista a la cabeza de Hitler. Cuando llegan a elecciones, Hitler es nombrado canciller, ya que gana el partido que representaba, y ahí empiezan a cambiar las cosas. La familia de Ana Frank era una familia de clase media acomodada, con una vida completamente normal. Las niñas en Frankfurt iban al colegio, tenían actividades deportivas, como cualquier persona común. Pero cuando comienza la persecución nazi, tienen que emigrar a Holanda. Primero emigra el padre, Otto Frank, monta en Ámsterdam una fábrica donde producían un elemento para poder producir mermelada, la pectina. Detrás de esa fábrica había un sector que estaba vacío, que era un sector vacío que le llamaban, después Ana Frank le llamaba la casita de atrás. Cuando ellos emigran a Ámsterdam, el primer tiempo tienen también una vida común, las chicas aprenden rápidamente el holandés, van a la escuela, pero poco a poco las cosas se van complicando también en Ámsterdam, porque es invadida también por el nazismo, y en un momento, por una circunstancia especial, deciden que era hora de pasar a la clandestinidad. Entonces, se ubican ¿dónde? En esa casita de atrás de la fábrica. Ahí convive la familia Frank con otra familia más, los Van Pels, que eran un matrimonio con un hijo, y un señor más, un dentista muy riguroso, y tienen que compartir esos pequeños espacios para poder sobrevivir. Sucede en un momento que por distintas circunstancias, hay muchas teorías acerca de cómo fueron descubiertos, son en el año 44, son detenidos y deportados a Auschwitz y luego a diferentes campos de concentración. La familia, es dividida, y de las 8 personas solamente sobrevive el padre Otto Frank, porque justamente en el 45, cuando las tropas aliadas termina la guerra y comienzan a recorrer los campos de concentración y a liberar a las personas que estaban ahí en situaciones tremendas. Días antes, Margot, la hermana de Ana, y luego Ana mueren de tifus, y también las otras personas que compartían ese lugar. Cuando se hizo la detención de ellos y la requisa de ese lugarcito donde estaban escondidos, obviamente que el ejército nazi roba todo lo que podía ser de valor. Y entre las cosas que no tenían valor estaba el diario de Ana Frank, porque era un cuadernito escrito por una niña. Cuando termina la guerra, un grupo de personas antes que son los llamados los que ayudaban a ellos. En un momento, cuando se hace la requisa del refugio donde estaban ellos, queda esparcido, decíamos, el diario de Ana, porque no tenía ningún valor para los nazis, y una de las personas que eran los protectores toma ese diario y junto con otros elementos de la familia los guardan para
dárselos cuando termine la guerra. Obviamente que el único que regresa es Otto, y con ese diario, le dan ese diario, y él tarda mucho tiempo en poder leerlo porque era el diario íntimo de su hija. Pero cuando decide leerlo, descubre todo un mundo de pensamientos y emociones, y al tiempo decide publicarlo. Al principio no tiene mucha llegada porque la gente no quería saber nada de la guerra, pero después poco a poco va logrando un público. Luego el diario, en base al diario se hizo una obra de teatro, una película, después varias versiones, y fue traducido a un montón de idiomas, y bueno, es una obra realmente que es mundial, ¿no? Y es la representación de la esperanza y de los sueños de cualquier niña, cualquier niño en medio de una situación de opresión y de desgarro, que justamente seguía soñando y planificando lo que quería hacer cuando fuese grande.